Bienvenidos a todos a nuestro segundo simposio internacional de investigación de quinoa. Nuestro orador hoy es Dr. Francisco Fuentes. Francisco Fuentes es catedrático e investigador a la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su investigación se centra principalmente en el desarrollo de un programa de mejoramiento de quinoa adaptada a las condiciones extremas del desierto de Atacama, así como en las áreas mediterráneas del centro-sur de Chile. El objetivo principal de este programa mejoramiento es desarrollar líneas mejoradas de quinoa que produzcan gran cantidad de grano y posean un alto contenido nutricional. Esto se realiza a través de la selección e evaluación de germoplasma nativo y utilizando herramientas tanto convencionales como marcadores de ADN. El grupo de investigación Quinoa Lab colabora con investigadores y agricultores en diferentes países del mundo y brinda enfoques participativos para desarrollar nuevas variedades. En la presentación de hoy, hablar sobre modelo de IDI para la quinoa en Chile, experiencias y desafíos desde la UC. Francisco, muchas gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación para ser ganador de nuestro segundo simposio internacional de investigación de quinoa. Estamos muy felices de tenerte, amigo. Bienvenido. Thank you so much, Cedric, for the introduction, for your wonderful explanation of the title. Voy a hacer mi presentación en español acerca de lo que ya Cedric decía, acerca del modelo de investigación, desarrollo e innovación para la quinoa en Chile, básicamente las experiencias y desafíos desde la Universidad Católica de Chile. El resumen de la presentación tiene tres áreas principales, en la cual la primera es hacer una presentación muy gráfica acerca de cuáles son los elementos básicos que nosotros hemos rescatado desde la perspectiva de las tendencias mundiales acerca de la producción y el consumo de quinoa, y cómo estas nos configuran un diagnóstico que nos permite entender de mejor manera el sistema productivo y, en base a la información científica, poder rescatar y desarrollar un modelo adecuado para el desarrollo en Chile desde nuestra institución. Un segundo elemento de las actividades de investigación que realizamos en nuestro grupo de investigación de Quinoa Lab en la Universidad Católica, y finalmente las perspectivas y desafíos principales que tenemos para abordar en el futuro próximo acerca de cómo se produce la quinoa y cómo posicionarla desde el punto de vista de su consumo. Un elemento importante a recordar a la audiencia dentro de este diagnóstico de los sistemas productivos es considerar dentro de la amplia gama de ecotipos que existen en los Andes de Sudamérica como centro de origen de la quinoa. De los 5 ecotipos, nosotros en Chile poseemos 2, los que están marcados en color rojo acá. Tenemos la quinoa de los salares en la zona norte del país, en donde se encuentra la zona del altiplano que comparte frontera con nuestros vecinos de Bolivia y que tiene una alta similitud a lo que representa hoy en día la quinoa real, ¿ya? Condiciones muy similares en condiciones de salar. Por otro lado, tenemos la quinoa a nivel del mar, que está más en el sur de Chile, en la zona centro y sur e insular del país, que configura una condición muy diferente con respecto al resto de los ecotipos de quinoas que crecen en Sudamérica. De esta manera, las quinoas de los salares comúnmente crecen a alturas superiores a los 3.000 metros de altura con respecto al mar,
en condiciones de una alta salinidad en los suelos, ¿ya? Con una lluvia muy característica que ocurre en los periodos de periodo estival, en pleno periodo de prefloración y floración de los cultivos de quinoa, una baja fertilidad de los suelos y una fuerte condicionante o dependencia del fotoperíodo. No obstante, posteriormente, si nos vamos a la zona sur de Chile, y en este mapa lo podrán ver, la quinoa crece a una condición de muy baja altura, ¿ya? Y marca claramente las diferencias de color, de tamaño de grano, etc. Prácticamente sin condiciones de salinidad o muy parcialmente en algunas condiciones, con una dependencia de la lluvia principalmente invernal. Esto quiere decir que la quinoa en esta zona crece en condiciones de secano, por lo tanto, depende mucho de lo que ocurre en los meses de invierno. Presenta una gran variabilidad en fertilidad, pero si la comparamos con la fertilidad natural que tienen los suelos en la zona del altiplano, en el norte de Chile, posee mayor fertilidad y mayor contenido de materia orgánica, lo cual se traduce finalmente en un muy buen atributo en términos de composición nutricional, principalmente el contenido de proteína. También crecen en condiciones de suelos con acidez, lo cual restringe la disponibilidad de ciertos nutrientes, y eso configura un sistema de adaptación de este ecotipo que le da un nivel de adaptación que no tienen otras quinoas que se desarrollan en el resto de los Andes. Y por lo demás tiene un atributo muy interesante, que es insensible al fotoperíodo y por lo tanto puede crecer en condiciones bastante extremas en términos de latitud y generan muy buenos rendimientos. Si observamos un poco ahora el territorio, las quinoas que están en la zona del altiplano del país tiene, ya decía, una similitud a las quinoas que crecen en el sector de Bolivia, a la misma latitud, bajo condiciones climáticas muy similares, y hay una gran variabilidad de atributos de tipo morfológico, principalmente colores de las panojas, que la cultura aymara en esta zona conoce muy bien su adaptación primeramente a las condiciones de cultivo, pero también a su uso de consumo. Y hoy en día también hay una posibilidad de desarrollo y que hay algunas experiencias que se están desarrollando en la zona que se denomina la Pampa del Tamarugal, en una condición de altura cercana a los 1000 metros sobre el nivel del mar, en las condiciones extremas del desierto de Atacama en la región de Tarapacá. Por su parte, si nos vamos ya a la condición más del sur del país, centro y sur, tenemos el ecotipo de la costa que representa este tipo de estructuras de panojas muy diferentes a las que encontramos en el altiplano, con rendimientos que en general son superiores a la condición de altiplano. Estamos hablando de rendimientos promedios de 1.200 kilos por hectárea versus 500 a 800 kilos en la zona del altiplano, y características de granos que difieren principalmente en el tamaño. Son granos mucho más pequeños los que encontramos en la zona centro-sur del país, en torno al 1,8, 1,9 milímetros, mientras que en el altiplano el tamaño de semilla sobrepasa los 2 milímetros. Con respecto a su gente, aquí también tenemos una característica muy importante en la cual el cultivo de la quinoa está principalmente en pequeñas comunidades campesinas. Hablamos en la zona del altiplano norte del país, en comunidades aymaras, ya decía, agrupados en agrupaciones, asociaciones indígenas y también cooperativas. También en la zona centro, grupos de productores de zonas rurales que producen cultivos tradicionales, dentro de ellos los cereales, leguminosas, y también presente la quinoa. Y comunidades también de más al sur, principalmente mapuches y huilliches en la zona de la Araucanía y en la zona de lo que en Chile se denomina la región de los lagos, teniendo una de las quinoas que ha llamado mucho la atención este último tiempo, que corresponde a la quinoa chilota, que crece en la condición de origen más austral del mundo, en la isla de Chiloé. Si tomamos en consideración ahora qué es lo que sucede en el resto del mundo, hoy en día la quinoa tenía una expansión global que significa su cultivo en más de 100 países en los distintos continentes. Y es de esa manera que todos estos desarrollos que hemos estado desarrollando este último tiempo en nuestras instituciones, la Universidad Católica,
de cuáles son las principales tendencias. Y en el resto de los países ha habido una clara y fuerte dependencia de generar sus propias condiciones de cultivo de la quinoa, la cual marca de alguna manera esta ventana de desarrollo para los distintos cultivos a lo largo del mundo a partir de información de mercado. Por ejemplo, en esta lámina tenemos el valor en miles de dólares del valor de las exportaciones de quinoa a nivel mundial, en donde prácticamente Perú representa un poco menos del 50% del volumen que se produce en cantidad de exportación a nivel mundial. Y continúa posteriormente Bolivia y son los dos grandes productores. Por lo tanto, si nosotros miramos el resto de los países que observamos acá, en ninguno de los casos aparece Chile como uno de los principales o como uno de los productores importantes de quinoa a nivel mundial. Por lo tanto, eso de inmediato nos restringe las posibilidades de competencia con principalmente la quinoa producida tanto en Perú y en Bolivia, que por lo demás son países vecinos que desde el punto de vista estratégico de ventas en exportación estaríamos en mismas condiciones. Pero esto del volumen cambia radicalmente el potencial de desarrollo de inserción de nuestra quinoa en el extranjero. Pero si nosotros observamos acá, aparecen principalmente países europeos y aparece Estados Unidos dentro de los siguientes países que principalmente realizan exportaciones, lo cual ha ido cambiando en el último tiempo y ha relegado a países como Ecuador a condiciones de mucho menor cantidad en términos de quinoa exportada a nivel mundial. Eso claramente nos indica los niveles de desarrollo que se desarrollan en este minuto en distintos países y un poco la materia de este simposio, de poner en valor las experiencias que se desarrollan en los distintos lugares en donde se produce la quinoa. Si lo miramos ahora desde el punto de vista de la cantidad importada, ¿ya? En términos de también en valor monetario medido en dólares americanos, se observa que nuevamente existe una tendencia que es muy concentrada en este caso, por ejemplo, en el caso del principal mercado mundial, que es Estados Unidos, ¿ya? Representando un porcentaje alto con respecto al resto del mercado mundial, y le siguen países como Canadá, Francia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, etc. Y aquí Chile se suma un poco a la tendencia global del aumento del consumo de quinoa, ¿ya? Por lo tanto, claramente somos un país netamente importador de quinoa y con una capacidad productiva que, si bien se registran exportaciones, son muy esporádicas y no son muy altas en volumen. Si esto lo llevamos a la condición interna en el país, la cantidad importada en toneladas nos demuestra la clara alza que ha habido en los últimos 5 años y principalmente proveniente del principal productor y exportador del mundo, que en este caso es Perú, y con una muy baja participación de el segundo exportador mundial, que sería Bolivia. Y si esto lo revisamos, o comparamos, mejor dicho, los precios ¿ya? de la quinoa importada a nivel internacional, vemos que para el caso de los Estados Unidos, Canadá y Francia, principalmente en este caso de los precios de venta de quinoa en Europa, fluctúan para los meses de marzo hasta mayo del presente año, en torno a los $3 por kilo. Mientras que en Chile su condición es prácticamente la mitad, lo cual de inmediato nos genera una alerta importante que significa competir contra las economías de escala que desarrolla principalmente Perú, ¿ya? Y por lo tanto tenemos una quinoa a muy bajo precio que entra a nuestro país, por lo tanto relegando nuestra producción nacional a una condición muy desfavorable en el sentido de competitividad por precio, ¿ya? Lo cual eso es una de las primeras alertas que de inmediato a nosotros nos emerge el diseño de posibilidades de ser competitivos ante esta tendencia mundial. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro desafío que tenemos en la producción nacional en Chile? Tiene que ver principalmente con la innovación en la producción primaria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos mejorar los rendimientos? ¿Cómo podemos mejorar la calidad de las materias primas? Aprovechar las economías de escala cuando se desarrollan modelos asociativos de trabajo, en este caso específico colaborativo. Por lo tanto, el desarrollo o el trabajo en
en comunidades, se vuelve muy importante y estratégico para el cultivo de la quinoa en Chile. Por lo tanto, el desarrollo de las cooperativas productoras de quinoa han sido las que ha marcado los buenos resultados en este último tiempo en términos de producción y empezar ya a llegar a esto que es la comercialización. No obstante, esta condición que veíamos anteriormente de una alta dependencia de las importaciones en el país, nos lleva a concluir y a desarrollar un modelo que signifique agregar valor a nuestra producción nacional de manera de no depender del valor internacional del precio del quinoa, que nosotros estamos en este tiempo importando, sino que depender de las propias estrategias de negocio basadas en generar valor agregado. Entonces, de esta manera, si nosotros observamos la tendencia con respecto a qué es lo que ocurre a nivel de la investigación a nivel mundial, después del Año Internacional de la Quinoa, ¿ya? Empieza a ocurrir un aumento importante de manera anual de las contribuciones científicas medidas en el principal buscador de información científica del Web of Science, ¿ya? Esto nos demuestra que prácticamente en los últimos 8 años ha habido un constante aumento de la productividad científica. Y si nos preguntamos qué tiene que ver esto con un poco lo que le estoy contando, nos revela un poco hacia dónde va el entendimiento o la generación del conocimiento en torno a la quinoa. Y nosotros podemos ver que en el primer lugar observamos que esto se relaciona con las tecnologías de la ciencia de los alimentos. Por lo tanto, claramente hay un interés mundial de conocer las posibilidades que tiene la quinoa para el desarrollo de nuevos productos. Por lo tanto, se alinea muy bien esta tendencia de generación del conocimiento con la posibilidad de generar una estrategia que no sea de competir por el precio de las materias primas como quinoa pelada con lo que mundialmente produce en términos de volumen y escala de precios como se produce en Perú. A continuación viene la categoría de la ciencia de las plantas, en donde entran diversos tipos de estudios, en donde es importante conocer la adaptación, los atributos que tiene desde el punto de vista de la producción, que va muy de la mano con la categoría de la agronomía, y después una serie de otros elementos que de alguna manera también se relacionan con los anteriores, que tienen que ver con la química aplicada, factores dietéticos y la nutrición humana, etc. Si miramos después dónde se generan estos conocimientos, vamos a ver que aquí se empiezan a armar una conexión con lo que mostraba anteriormente el punto de vista de la importación y exportación. Principalmente, ya en estos últimos tiempos, la generación del conocimiento lo lidera Estados Unidos, principalmente a través de esta categoría de reporte científico. A continuación viene Argentina, en Sudamérica, y en tercer lugar, Chile. En cuarto viene Perú y posteriormente países de Europa y Asia. Por lo tanto, el interés que se va desarrollando en el tiempo tiene que ver también con el desarrollo comercial. No obstante, en Chile tenemos una brecha importante, por lo tanto, creo que considerar estas tendencias mundiales de cómo se genera el conocimiento tiene que repercutir necesariamente en las posibilidades de desarrollo que nosotros finalmente podamos implementar a nivel local, país, en este caso Chile. Entonces, de esta manera, nuestra actividad de investigación, más que ir al detalle de números y cosas de ese tipo, voy a hacer una descripción muy general de las investigaciones que desarrollamos desde el punto de vista interdisciplinario en la Universidad Católica, en base a la interacción de profesionales que articulan, tanto desde la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la UC, pero también de la Facultad de Medicina, específicamente en la carrera de Nutrición, y también en el Departamento de Ingeniería Química de la Escuela de Ingeniería de la UC. Entonces, todo este desarrollo ha significado principalmente establecer un programa de mejoramiento genético que hemos venido ya desarrollando de varios años, en donde próximamente estamos a puertas de poder hacer la inscripción de nuestras primeras variedades, y que tienen que ver con el recoger elementos de competitividad en el mercado. Hoy en día el desarrollo de las quinoas de color se ha posicionado muy bien en el mercado, y por lo tanto esto es algo que en la práctica no ha sido muy explorado en nuestro país, y esperamos que a partir de estas variedades esto se pueda ir utilizando.
Otro atributo adicional de estos colores que nosotros estamos desarrollando junto con los productores va asociado con el rendimiento, ¿ya? Estamos desarrollando diversos estudios a lo largo del país para ver la interacción genotipo-ambiente que nos permita de esta manera ir entendiendo cómo los nuevos genotipos que continuamente estamos evaluando pueden ser utilizados en el futuro como nuevas variedades y cómo pueden servir de material parental para generar nuevos cruzamientos y generar aún más diversidad genética que pueda ser utilizada con fines productivos. Entonces aquí tenemos fotografías de selecciones que se han realizado en la zona del altiplano, en la región de Tarapacá, algunos híbridos y algunas selecciones locales que se han desarrollado en la región del secano costero, en la región de O'Higgins, y algunas de ellas que provienen de la isla de Chiloé. Por lo tanto, esto continuamente se evalúa en campo, vamos por la 8ª generación en campo, y uno de los atributos importantes es que esto se desarrolla en el marco de lo que nosotros le denominamos mejoramiento genético participativo. ¿Qué significa esto? Que muy de la mano, junto a los productores, dirigentes de productores, aquí tenemos 2 presidentes de cooperativas, en donde continuamente nos visitan, nosotros les visitamos y les vamos contando los últimos avances de las cosas que vamos observando en nuestros laboratorios, y que después junto con ellos montamos en los campos, en los predios de los mismos productores, y ellos son los principales evaluadores en las cuales nos van indicando cuáles son las líneas que tienen que ir seleccionándose en el futuro. Y un elemento importante es que ellos posteriormente son los que transfieren este conocimiento a otros agricultores. Entonces, de esa manera generamos un modelo de desarrollo conjunto participativo en donde esta transferencia de conocimiento y adopción de la tecnología se va haciendo en etapas muy tempranas del desarrollo de las mismas. Y de esta manera lo vamos combinando con tecnologías modernas de laboratorio, principalmente tipo genética, para identificar las plantas híbridas, cuáles son los parentales tanto maternos y paternos. Y estos se van marcando en campo y se van haciendo sucesivas selecciones. En el campo vamos seleccionando adicionalmente individuos que son atractivos desde el punto de vista de la agronomía, principalmente por la capacidad de tolerar agentes adversos a la producción, como por ejemplo el caso de la enfermedad, una de las enfermedades más importantes que tenemos en Chile, que es el mildiu. Y hemos encontrado líneas que son de alguna manera resistentes y que la estamos usando como fuentes de genes en los nuevos cruzamientos. Hemos identificado también una serie de plagas y otros tipos de hongos asociados, caracterizados tanto morfológicamente y desde el punto de vista genético, para entender mejor las interacciones del cultivo de la quinoa con sus agentes que están presentes en el medio ambiente. Y hemos encontrado líneas que naturalmente son menos preferidas por los insectos y por los hongos, lo cual son nuestros individuos candidatos para seguir seleccionando. A nivel del suelo también hemos desarrollado una serie de selecciones de material de campo que ha permitido hacer selección de algunos microorganismos del suelo y su caracterización para el uso y desarrollo de algunas alternativas de productos ecológicos para que sean utilizados en la agricultura, dado que principalmente la producción en Chile, en muchas zonas, ya cuenta con su certificación orgánica. Por lo tanto, la idea es también un poco responder a estas necesidades tanto nutricionales como de estrategias productivas. La caracterización nutricional de este grano y la soja en particular, que le estamos dando mucho énfasis en este último tiempo, también nos ha abierto nuevas ventanas de opciones de exploración, tanto en la investigación como para el desarrollo de productos. La caracterización de sus saponinas, la caracterización química de los granos y de sus hojas en los distintos ambientes en donde se produce la quinoa. Asimismo, como recién decía, acorde a la diferenciación de la producción hacia lo orgánico, también hemos revisado estrategias de fertilización a través de guano animal, principalmente de oveja en el altiplano, para hacer una producción mejorada de lo que hoy en día se realiza, incluyendo técnicas de riego y también introducción de materia orgánica que triplica la producción basal cuando estos elementos no se utilizan. El desarrollo de maquinaria también ha sido un eje estratégico en donde se ha desarrollado mucha tecnología en base al tamaño productivo
de los mismos productores. No buscamos procesar más de 500 kilos por hora, sino que una capacidad que signifique, nuevamente, volver a las tecnologías adecuadas para no tener tiempos ociosos durante el año que estas máquinas estén subutilizadas. Y estamos próximamente a introducir la primera cosechadora automotriz en colaboración con empresas de Asia. Por lo tanto, estamos muy expectantes cómo se va desarrollando esta parte de maquinaria. Otra área de desarrollo en base a la investigación ha sido el apoyo importante al Servicio Agrícola y Ganadero de Chile para generar la primera norma de certificación de semillas de quinoa en territorio nacional, lo cual nos permita comercializar estos recursos hacia el extranjero y viceversa, ¿ya? Asimismo, también se ha apoyado el desarrollo de la norma chilena del grano de quinoa, principalmente para tener una carta de navegación clara con respecto a cómo generar relación comercial con las empresas. Y así se ha permitido generar una serie de desarrollo en la formulación de nuevos alimentos, pan libre de gluten, por ejemplo, pastas en base a grano y hojas de quinoa, desarrollo de destilados en base a quinoa que ha tenido un excelente desarrollo y que esperamos escalar prontamente. Asimismo, el desarrollo de infusiones en base a quinoa y mezcla de frutos silvestres, desarrollo de bebidas instantáneas en base a hierbas locales y al uso de la quinoa, tanto como grano y sus hojas, desarrollo de, por ejemplo, recubrimientos comestibles en base a quinoa que alargan la vida útil de las frutillas o fresas, como se le conocen en el resto de los países, lo cual es un muy buen desarrollo porque permite aumentar la vida de comercialización de estos frutos en base al uso de la quinoa. Y finalmente, como perspectivas, es seguir contribuyendo con esta información para lograr la diferenciación zonal de la quinoa, principalmente a través de estas herramientas de indicación geográfica, sellos de identidad local, como la que se desarrolla en la zona central de Chile, publicaciones en la cual se entreguen estos resultados para que se conozcan, se masifiquen, ¿cierto? Lo mismo el apoyo al tema de las recetas. Y esto ha traído como consecuencia que poco a poco la quinoa ha ido empezando a llegar a su destino final hacia los consumidores finales a través de los programas de gobierno de alimentación escolar. Esperamos prontamente explorar nuevas relaciones comerciales con estos programas y seguir alineado a lo que significó los principales lineamientos que nos dejó el 7º Congreso Mundial de la Quinoa, que tuvimos el privilegio de organizar junto al Ministerio de Agricultura, en donde la documentación creemos que es un elemento importante para poder seguir encadenando estos procesos productivos y apuntar finalmente a esta estrategia que tenemos en el país, la de generar un consorcio de desarrollo tecnológico de quinoa, desarrollar nuestras propias tecnologías de mecanización para el cultivo y la post-cosecha de la quinoa, y un programa nacional de extensión y capacitación profesional, tanto para profesionales de la agricultura, pero también en capacitación gastronómica. De esta manera, voy ya cerrando la presentación y quisiera agradecer principalmente a nuestro grupo de investigación de Quinoa Lab, que está con personal profesional perteneciente a, ya decía, a 3 facultades: agronomía, medicina e ingeniería, a las distintas organizaciones campesinas que nos han abierto sus puertas para trabajar de manera conjunta, con apoyo de sus autoridades locales y principalmente con los apoyos, como siempre, del financiamiento de organizaciones tanto internacionales, regionales y también propias de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias.